en un momento... ¿Por qué lo que era la respuesta de...? Ay, yo me lo estoy copiando. Yo me lo estoy copiando toda. Claro, y el de hoy tiene un poco más de texto todavía, así que no se maten. Bueno. Más vale tomen ideas, hagan... O Es sea, a mí me gusta como, copiar todo. La que no quiera copiar no copie porque está todo en internet. Pablo, es Sí. como que si fuera en un formato texto. Yo vi todo Texto, así formato seguido. texto. Uno le pone a mostrar aquí Como columnitas, sí. y está todo el texto uno tras de otro de las distintas imágenes que vamos viendo en el mismo orden que se ve, ¿no? Bueno, la semana pasada habíamos empezado a ver cómo llegamos a la animación bíblica, ¿no? Este modelo de pastoral que tenemos hoy, que bueno, después de más de 100 años habíamos visto que la Iglesia caminando desde empezar a revalorizar la palabra y tomar la palabra como central para la teología, a empezar a difundir el estudio y promocionar el estudio de la palabra y que la gente tenga la palabra en los textos, la Biblia, en los textos activos de cada uno, cómo fuimos creciendo como iglesia, los distintos concilios, fuimos viendo los distintos, el concilio y los distintos documentos que fue sacando la iglesia, dándole importancia a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios. Y llegamos a hoy a esta animación bíblica pastoral que lo que descubre es la importancia de que la palabra esté en todo, ¿no? Que la palabra de Dios esté presente en todas las actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, y también habíamos visto el tema de la lectura orante, ¿no? La lectura divina como lugar privilegiado para descubrir y para acercarnos a la palabra, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito más. Y vamos a ver esto que llamamos los paradigmas de la relación Biblia-pastoral, ¿no? Para ponerle un nombre, pero ver cómo esos documentos que fuimos viendo fueron proyectando sobre la pastoral de la iglesia distintos momentos. En realidad, por un lado fueron proyectando y por otro lado fueron plasmando cosas que ya se estaban dando, ¿no? Como que siempre es un doble movimiento. Muchas veces los documentos impulsan acciones y otras veces los documentos reflejan cosas que ya se venía dando, que las comunidades ya estaban practicando. Entonces, el primer momento que tenemos en este paradigma, el primer paradigma, es el que llamamos apostolado bíblico, ¿no? Entonces, en el apostolado bíblico vemos que el esfuerzo se concentra en imprimir y difundir los textos de la Sagrada Escritura en los idiomas de los fieles. Como el primer paso importante que se da en los primeros documentos que fuimos viendo ayer, es esta idea de que la gente tenga la palabra, tenga contacto con la palabra. ¿Se acuerdan que yo les conté que mi abuela me había contado que cuando ella era chica, el cura del barrio, del pueblo, había ido un día a la casa y ella era chica también, y la mamá, el cura había visto que tenían una Biblia ahí y el cura le había dicho no, que se la tenían que dar. Así que se la sacaron. Estamos hablando de 1900, ¿no? Cuando recién estaba arrancando esto. Entonces, estaba terminando este otro ciclo de decir la palabra mejor, como la gente no la va a entender, mejor que se la demos de otra manera para que la entienda, ¿no? Era la idea pastoral que se tenía en ese momento. Es muy fácil ponernos a criticar a los curas de esa época, pero lo importante es que se creía eso, ¿no? Se creía. Nosotros ya nos damos cuenta que no se entiende. Muchas veces uno se pone a leer montones de libros del Antiguo Testamento y del Nuevo incluso, y se da cuenta que muchas cosas no lo entendemos. Entonces, en vez de explicarlo y difundir y hacer todo este trabajo que estamos tratando de hacer durante todo este tiempo, estos 100 años que tratando de hacer la Iglesia, se decidía no, que la gente no tenga eso. Entonces le damos como el mensaje, nada más. O sea, no le damos la palabra, sino le damos el mensaje que tiene ella. Entonces,
la iglesia se da cuenta de esto, empieza a reflexionar sobre esto y dice, no, vamos a revertir esto. Y surge el apostolado bíblico. El apostolado bíblico tenía el objetivo de difundir la palabra en los idiomas originales, en los idiomas de la gente, los idiomas que la gente podía entender, ¿no? Y llegar a la palabra a la gente, que la gente tenga los textos. El segundo paradigma, que llamamos movimiento bíblico, ya es impulsado más adelante por el Vaticano II. Ya a mediados del siglo empieza un poco antes del concilio y tiene mucha difusión después del concilio. Entonces, los textos bíblicos ya se empiezan a introducir en la catequesis, ¿no? Ya no es solamente las preguntas esas que había que responder de memoria, que más de uno las habrá tenido que responder. O sea, no, lo importante no era solo el mensaje y solo la teología y la idea de Dios, sino la palabra en sí, digamos, que la gente pueda tener vínculo con la palabra directamente, ¿no? Eso fue el paso importante, que la gente, porque el fiel tiene un mensaje que descubrir él mismo, ¿no? La palabra tiene algo que decir personalmente, ¿no? Y a su vez, esa persona tiene algo que compartir con los demás, ¿no? Tiene algo nuevo para aportar, una buena noticia distinta a la que recibe otro, ¿no? ¿Por qué? Porque esa palabra se complementa con la vida de cada uno, y como cada vida es única, entonces la riqueza es infinita, ¿no? La riqueza, porque la palabra se encuentra con cada persona y ahí sale algo nuevo, ¿no? Y eso nuevo es lo que pretende la animación bíblica, enriquecernos a todos, ¿no? Por eso la lectio divina es tan importante, porque cada uno se vincula, cada uno tiene una buena noticia para recibir y para compartir. Entonces, los textos bíblicos en la catequesis se renuevan, el leccionario, ¿no? En las misas, se empiezan las misas a leer las lecturas en los idiomas de la gente, y se renueva toda la liturgia en torno a la palabra, se centra en la palabra y se produce también despertar la formación bíblica. O sea, esto que es difícil de entender porque pasó hace 2000 años y porque tiene tal profundidad y hondura que no se ve a simple vista, ¿no? O se ve algo a simple vista, pero después adentro se ve otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces surge esto de decir, quiero profundizar. La iglesia necesita entender más eso, para descubrir más el mensaje, ¿no? Eso decíamos la semana pasada, creo, la anterior, que el mensaje estaba, la palabra de Dios lo muestra a Jesús, y por otro lado lo oculta a Jesús. O sea, como que hay que descubrirlo adentro, ¿no? Es como esto apasionante también que tiene la palabra, que a medida que la voy leyendo, no me lo muestra todo de entrada, porque es demasiado profundo. Entonces tengo que ir descubriéndolo a poco. Entonces surge cada vez más en profundidad, primero los estudiosos, los biblistas, teólogos que se dedican a estudiar en profundidad, y después lentamente se empieza a difundir para que lo vaya estudiando gente más vinculada con lo pastoral, ¿no? Que eso está como que arrancando hace unos años ya, pero estamos recién despertando todavía en eso, ¿no? El siguiente paradigma es la pastoral bíblica. Pastoral bíblica, que ya sí la tenemos más presente, y es lo que se venía dando hasta ahora y se viene dando todavía en muchos lugares, como que es lo que está empezando a traspasarse a fundirse, mejor dicho, con la animación bíblica, que es pensar una pastoral en torno a la palabra, ¿no? Buscando este protagonismo de la palabra, sumamos la pastoral bíblica para que también la Biblia le llegue a la gente, ¿no? Entonces, como que tenemos la pastoral juvenil, la pastoral familiar, la pastoral de niños, surge la pastoral bíblica. Entonces, tiene momentos de mucha fuerza, y momentos que por ahí medio se pierde, pero fue creciendo mucho el tema de los círculos bíblicos y las comunidades eclesiales de base.
Entonces, en torno a la palabra se juntaban, pero era como algo paralelo al resto de las pastorales, ¿no? Uno o un momento dentro de alguna de esas pastorales empezó a hacer. Entonces, dentro de la pastoral juvenil había un momento que se veía la palabra, y lo demás no, eran otras actividades, otras cosas. Entonces, finalmente, llegamos a la animación bíblica pastoral, ¿no? Que llamamos ABP, algo más cortito. Y como dice la palabra, animación viene de animar, ¿no? Del espíritu. Es un principio vital de la vida de la iglesia, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es un principio vital de la vida pastoral de la iglesia. Es como que esta idea de que tiene que estar, la palabra está presente en todo, ¿no? Esto lo veíamos, como el aire que une, o el agua que une a todo lo que hay adentro del mar, ¿no? Como que es lo que vincula, lo que está presente. Se usa también la palabra que es transversal a todas las pastorales, pero es más abarcativo que transversal. Transversal uno se imagina como una línea que atraviesa, esto es como el aire que contiene a todo, ¿no? Entonces, la pastoral, y esto estamos recién aprendiéndolo, entonces las formas va a haber que ir descubriéndolas, ¿no? Ya decíamos que una de las privilegiadas es la lectio divina, pero hay que ir descubriendo cómo son estas formas para que la palabra esté en todos los grupos, en todas las comunidades. Entonces, cada comunidad tendrá que ir descubriendo y la iglesia irá proponiendo también distintas formas, ¿no? La palabra se da vida a todas las pastorales, ¿no? Esto de que el ánima, el espíritu, ¿no? Que anima, también está vinculado con el viento. ¿Vieron la ruaj, el espíritu? Entonces, este viento, este aire que une a todo, ¿no? Da fundamento a nuestra fe, la palabra. El misterio de Dios presente en la palabra es el que completa y da sentido a nuestra vida de creyentes. Como que hoy la vida de creyente como que está siendo basada en la palabra, cosas que no pasaban hace 100 años. Sin embargo, ahora no concebimos creer en Dios si no creemos en lo que leemos en la palabra, ¿no? Como que se está cumpliendo esto, se está dando esto. Finalmente, una aclaración, estos paradigmas se fueron dando a lo largo del tiempo como en unas etapas, pero no son etapas que termina una y empieza la otra, sino que se van sumando, ¿no? Y se van acumulando unas y otras. Siempre tenemos que seguir difundiendo la palabra en los idiomas que, de hecho, ahora se está tratando de hacer traducciones en los idiomas de los pueblos originarios, ¿no? Como que sigue esa primera etapa de llevar la palabra al idioma de la gente. Todavía no es que terminó y arrancamos con otra, se sigue llevando la palabra así. Y después se fue sumando las otras, la pastoral bíblica. No quiere decir que no tiene que haber una pastoral bíblica, círculos bíblicos, no, también tiene que haber círculos bíblicos, también es importante que los haya. Lo importante es ir sumando esta idea de la animación bíblica, ¿no? Este nuevo paradigma que contiene a toda la iglesia. Y estas etapas se fueron dando también en diferentes momentos, en las diferentes culturas y sociedades, ¿no? En una misma parroquia estaba por ahí en una etapa y en la al lado estaba en la etapa siguiente ya, ¿no? Como que se está dando. De hecho, la animación bíblica es algo que todavía está empezando, entonces en algunos lugares ya es un concepto que está tenido en cuenta y en otros no. Entonces, por eso es que no se puede hacer una cronología. Bueno, esto respecto a los paradigmas, ¿sí?, de la relación bíblica-pastoral. Y después tenemos lo que llamamos los desafíos misioneros de la animación bíblica-pastoral, ¿no? Esto cómo se plasma, ¿no? Cómo se empieza a plasmar. En 2010
Verbum Domini, se acuerda que lo vimos otra vez, de Benedicto, nos invita a incrementar la pastoral bíblica en la forma de animación bíblica pastoral. No solo sumando un encuentro más, sino logrando que las actividades habituales de las comunidades se interesen por el encuentro por Cristo en su palabra. O sea, el desafío, por eso desafío misionero, hay que ser creativos, digamos. Nosotros que estamos viendo esto, ustedes que están haciendo este curso, tienen que ser creativos para ver cómo hacer para que las comunidades descubran esto, ¿no? Así como los discípulos se las ingeniaban para transmitir esa experiencia de Jesús, ¿no? Los primeros discípulos de cercanos a la vida de Jesús, se las ingeniaban y bueno, fueron viendo, escribieron textos en donde quedaba plasmada esa experiencia, y se reunían en comunidades, celebraban la palabra, fueron creando un montón de formas, celebraron la Eucaristía, quiero decir, fueron creando un montón de formas para poder transmitir esa experiencia. De la misma manera nosotros tenemos que forjar esa experiencia, ¿no? No es que ya está todo dado, o sea, tienen que ser creativos, tenemos que ser creativos y buscar nuevas formas y animarse a buscar nuevas formas, de llevar la palabra a las comunidades que están trabajando. Y que sea el central realmente en las comunidades, porque si no, digamos, esas comunidades se transforman o muchas veces corren riesgos de transformarse en activismos o en lugares, no sé, que son aburridos y que no atraen, porque se olvida el centro, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos a centrarnos en la palabra, vamos a tener esta riqueza, esta hondura que cada vez se puede encontrar más profundidad y más riqueza, ¿no? Por eso yo hacía hincapié tanto en el tema de la Lectio Divina, en donde es bastante fácil de llevar la palabra a las comunidades, ¿no? Porque tiene un método. ¿Se acuerdan que hablamos del método? Que el método es el camino. Entonces, ya hay un camino planteado que me ayuda a llegar a donde yo quiero llegar. Bueno, entonces, estos desafíos, tenemos 3 desafíos para destacar, ¿no? Tenemos la escuela, lo llamamos escuela, lo que quiere transmitir. Escuela de interpretación, en donde buscamos resignificar con una lectura profunda de la revelación contenida en la Biblia, la realidad de hombres y mujeres para que recuperen su libertad de descubrir a Dios. O sea, ¿para qué queremos releer la palabra, llevar la palabra? Porque esa palabra resignifica la realidad de hombres y mujeres. No resignifica. ¿Se acuerdan? Les decía que la palabra nos transforma, digamos. En encontrarnos con la palabra, yo me veo reflejado ahí y eso me transforma a mí. Esta palabra que fue leída por comunidades durante años y años, hoy nos llega a nosotros y eso tiene algo para decirnos. Y eso que nos dice nos hace ver la realidad de una manera diferente. Supongo que les habrá pasado, a mí me pasó, por ahí ir a un retiro, ¿no? Y salir del retiro, o salir de una clase, o leer un texto, o salir de la misa, ¿no? Y cuando uno sale al mismo mundo que había entrado antes, sin embargo lo ve de una manera diferente, ¿no? Es algo que no pasa solamente con el encuentro con la palabra, pasa con otras experiencias humanas, ¿no? Yo estaba bajoneado, me encuentro con un amigo y después salgo de buen humor, ¿no? Y el problema que tenía me sigue pasando, digamos. No es que ahora no me pasa más, pero yo lo veo diferente. Entonces, la escuela de interpretación nos ayuda a resignificar el mundo que nos rodea. A veces estamos alienados, estamos agobiados por la vida que vivimos, estamos aburridos, abúlicos, apáticos, y no nos damos cuenta, como a los discípulos de la semana pasada, que Jesús va caminando con ellos al lado. Y después se dan cuenta, Jesús ya estaba caminando, sin embargo ellos se dan cuenta.
Entonces, esa es la idea de la escuela de interpretación, es darse cuenta de la maravilla que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a descubrir la buena noticia de la presencia de Dios en nuestra historia? En la de cada uno. Ahí no sabía si poner nuestra o la de cada uno en realidad, ¿no? Hay que descubrir esa buena noticia, la palabra que Dios tiene para cada uno. Entonces, tomamos el mensaje de Jesús y la vida de Jesús. ¿Se acuerdan que el primer movimiento era Jesús dándonos un mensaje? Y el segundo movimiento del Evangelio el mensaje es el Jesús mismo, porque ese mensaje que él daba está plasmado en su vida. Hasta el extremo, como que él descubre el encuentro con el Padre de tal forma, él descubre el reino de tal forma que es su vida, es eso, ¿no? Entonces, Jesús ayuda al pueblo a leer los hechos de una manera nueva. Esto supone en Jesús una profunda experiencia de Dios y del pueblo. Eso es fundamental. O sea, yo, para poder, como agente de animación bíblica, ¿no? o para contarle a alguien algo, yo tengo que estar cerca de esa persona, ¿no? Jesús tenía una profunda experiencia de Dios, ¿no? Era el Hijo de Dios, lo vemos en un montón de textos, lo vimos cuando hicimos la lectura orante previa, ¿se acuerdan de, no sé quiénes estaban con el bautismo? En el bautismo de Jesús lo vimos que estaba el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, en ese texto se ve como Jesús tiene un encuentro cercano con el Padre, ¿no? En un montón de textos se ve que Jesús tiene una experiencia muy cercana con el Padre, pero además tiene una experiencia muy cercana con el pueblo, con la gente. Él está cerca de la gente. De hecho, de lo que más lo acusan es de eso, de estar cerca de los pecadores, de los publicanos, de los pobres, de los que la gente, de los que los practicantes por ahí no querían, despreciaban, los fariseos, ¿no? Entonces, la forma de poder llevar esta buena noticia es estando cerca de Dios y cerca de la gente. Yo no puedo ayudar a nadie, acompañar a nadie, hacerle que descubra el mensaje, ayudarlo a que descubra el mensaje, acercarle la palabra, si no estoy cerca de esa persona, ¿no? Es muy difícil. Entonces, y teniendo experiencia sobre todo eso, ¿no? No hace falta que yo la conozca personalmente, pero sí teniendo experiencia de eso. Por eso, este Dios en el que creemos, que se hace hombre, ¿no? Y que experimenta Él con su vida realmente lo que vivimos nosotros. ¿Sí? Entonces, esto es la escuela de interpretación. Después tenemos la escuela de comunión y oración. Escuela de comunión y oración. No nos alcanza con interpretar la palabra solamente, ¿no? La experiencia de Dios solo es verdadera si se muestra en una nueva forma de vida. O sea, la palabra no es un texto cualquiera que yo lo leo, reflexiona y digo, qué bueno está, bueno, me siento mejor, veo el mundo de otra manera. Eso, si no se transforma en un cambio de vida, entonces no le entendí lo que está, no lo interpreté, digamos. Es como, el cambio de vida es como la prueba de que eso que yo creí que lo interpretaba, lo interpreté. Porque si no cambio, entonces no lo entendí. No es que yo me tengo que esforzar, sí hay que esforzarse, pero no pasa por un voluntarismo, sino pasa porque el entender la palabra me transforma y cambia mi actitud, cambia mi forma de vida. Ya no vivo de la misma manera. Es verdad que pasa que nos olvidamos. Bueno, sí, pasa que nos olvidamos, continuamos con la vida, nos volvemos a llenar, y ahí es donde volvemos a querer encontrarnos con la palabra, querer encontrarnos con el mensaje, ¿sí? Y descubrir el reino. Eso es una dinámica que es inevitable. Y nos pasa con todo, nos pasa eso, propio de la esencia del hombre, ¿no? Esto de
de sentirnos, nos pasa con los afectos, nos pasa con el entusiasmo, con la vida y con alguna actividad concreta. Una nueva forma de vivir. Entonces, solo si vivimos como hermanos, vamos a descubrir a Dios como Padre. Yo descubro que Dios es mi Padre, ¿no? Ahora, si eso no se traduce en que empiezo a tratar al otro un poco más como mi hermano, entonces eso que vi quedó una entelequia y realmente no entendí. No lo descubrí. O lo descubrí, pero fue muy efímero. Y por eso, escuela de comunión, ¿no? Porque hace comunidad. Porque la palabra de Dios me hace encontrarme con el otro y no que cada uno viva separado y aislado y sin importarme lo que le pasa al del lado. Aparte es lo que el Evangelio dice a cada rato. Lo dice, debe ser lo que más dice. Entonces, si yo digo que entiendo la palabra o que me llega o que la interpreto, y no descubro que al lado tengo un hermano, entonces no me está llegando. La palabra rezada en comunidad, bueno, no hay amor a Dios si no hay amor al prójimo. La palabra rezada en comunidad genera comunión y solo en comunidad crece el reino de Dios. Solo en comunidad crece el reino de Dios. El reino de Dios se da en comunidad. O sea, este reino, esta forma de vida que queremos para todos, se da si empezamos a vivir en comunidad entre algunos. ¿Se acuerdan que yo les conté mi experiencia de cuando rezábamos en el Lectio durante 5 o 6 años con matrimonios, ¿no? Cómo se iba dando y sigue hasta hoy un vínculo entre nosotros que es diferente al vínculo que tengo con otros amigos, que soy amigo de mucho antes, y sin embargo no logré esa profundidad que logré en torno a la palabra y en una comunidad. Y eso se traduce no solo en que podemos tener una charla íntima mucho más fácil, sino que nos ayudamos mutuamente. Y nos acompañamos desde una palabra de aliento, desde un acompañar en un momento difícil, hasta una ayuda concreta para hacer una mudanza, o porque alguno se quedó sin plata, ¿no? Como que, o para tomar una decisión. Nos acompañamos, digamos, estamos en comunidad, no hace falta que vamos todos juntos, pero sí nos acompañamos. Y eso se dio en nosotros porque, en gran parte porque nos juntábamos en torno a la palabra y aprendimos a vincularnos de una determinada manera que la palabra nos iba acompañando en ese vínculo. Entonces, realmente transformó y realmente se dio esto de escuela de comunión. Y aparte, en este desafío misionero dice escuela de comunión y oración. Están los dos vinculados. Y finalmente tenemos la escuela de evangelización, que es lo que surge. O sea, en el momento de la palabra ya no soy el mismo. Algo se transforma en mí al descubrir el mensaje del reino, ¿no? Los discípulos comunican algo que experimentan, una experiencia. Esta experiencia es Dios que se hace presente y es diálogo, ternura y calidez. O sea, los discípulos descubren un Dios, ¿no? Experimentan, lo descubren en Jesús, un Dios diferente al que creían. Es un Dios que es diálogo, un Dios que es ternura, un Dios que es calidez. Entonces, ese Dios es el que ellos salen a comunicar. O sea, el mensaje del reino es este Dios, ¿no? Este Dios que ya no es por ahí un Dios guerrero, o un Dios que iba a conquistar, o como suponemos lo que pensaba la mayoría en ese momento de los creyentes, un Dios que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Ya vimos que ese Dios no es, sino es un Dios que
porque eso al menos no pasó, ¿no? Entonces, es un Dios que es diálogo y ternura, que acompaña, que se comunica. Por eso es tan importante la palabra. Entonces, interpretar a Dios, que vimos en la primera escuela, experimentarlo, este Dios que es amor, experimentarlo en comunidad, me surge salir a contarlo, ¿no? De las distintas maneras, y ahí donde cada uno tendrá la creatividad para transmitirlo, ¿no? Y puede ser comunicárselo a miles de personas, o escriben un libro que es bestseller, o contárselo a la vecina al lado, o a mi hermano, o a, digamos, no pasa por ser un gran evangelizador a multitudes, ¿no? Sino por este deseo de querer contagiar esto que a mí me hace bien, ¿no? Y que a mí me transformó. Entonces, para seguir descubriendo esto, ¿no? y poder crecer en esto, hoy también vamos a tomarnos un momento para reflexionar, ¿no? Y vamos a empezar ahora antes del recreo, porque si no después nos quedamos muy comprimidos. Entonces ya les anoté las preguntitas ahí, para que lo charlen entre tres. ¿Qué imagen de Dios recibí en mi infancia? ¿Y cómo hoy me imagino a Dios? Lo que siente, lo que piensa, lo que hace. No tiene mucho, tiene 10 minutitos. ¿Sí? Así que, más que nada también para ir comunicando la lectio, ¿no? La lectura orante, y poder ir empezando a aprender la dinámica que tiene. Así que hay que experimentarlo, ¿no? Hay que hacer experiencia. Así que bueno, ahí tenemos tiempito, entonces hagan de 2 o 3. ¿Hacer la actividad y después van a la pausa? ¿O vuelven? No, después ya no se